Hola gente, soy una bruja y esto que estoy por contarles me pasó por el año 2003. Soy originaria de Agua Nueva, un ranchito de Saltillo en Coahuila. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía muchos problemas. Mi esposo me engañaba, no conseguía trabajo y tenía una depresión muy fuerte. Siempre me llamó la atención el ocultismo y lo paranormal, ya que un familiar practicaba la brujería y siempre me decía que le iba muy bien económica y socialmente. Eso hizo que yo me aferrara más a los temas de brujería y satanismo, hasta que un día llegué con un señor el cual me enseñaría con santo y seña cómo poder practicar la brujería. El señor empezó a pedirme cosas muy extrañas, favores de todo tipo, desde trabajos sencillos hasta de otro tipo. Ustedes ya se imaginarán. Yo accedía porque a la par él me entregaba un libro de brujería para estudiar, los cuales hablaban de oraciones de cómo hacer invocaciones para poder hacer pactos, y así poseer poderes de los demonios. Yo tenía que ser leal y seguir haciendo todo lo que él me pidiera, hasta que yo, entre comillas, estuviera lista. Él me diría cuando llegara ese momento. Yo seguía ayudándole al señor en sus trabajos. Lo acompañaba a casas o rancherías cercanas para hacer sus trabajos de brujería. En algunos casos acababa con animales. Según esto, no era tanto por los animales, sino por el vital líquido, que es lo que se ofrece para que funcione el trabajo. Se llegó un día en el cual el brujo me dejó con la boca abierta, ya que estábamos en una fiesta haciendo una comida, la cual nos habían faltado algunos ingredientes. Al momento de decirle a los demás que iría por el faltante, el brujo me detuvo y me dijo: "No vayas, ahorita aparecen". Literalmente él solo se volteaba y aparecían las cosas de la nada. Yo y la otra persona nos quedamos muy sorprendidas. No lo podíamos creer. Sabía que el brujo no me mentía y que tenía mucho poder, y eso me animó más. Ese mismo día en la noche, le dije que ya necesitaba tener cosas y dinero, que me pidiera lo que fuera para poder dar el siguiente paso. Y lo que me pidió fue lo siguiente. Tenía que ir a un panteón cierto día a cierta hora, encontrarme con cierta persona, pero tenía que llevarle una parte del cuerpo de mi tía, la que también practicaba la brujería. Yo no sentía el valor para hacerlo, pero el brujo me comentó que toda mi mala suerte y que mi esposo me engañara era por culpa de ella, y que mi tía me tenía trabajada por cuestiones familiares. Yo hice el plan de cómo hacerlo. Entonces se llegó el día de ir al panteón y me presenté con el encargo. El brujo estaba ahí en el panteón con otra persona. Les entregué lo que me pidieron y otras cosas como ropa de ella y cabello de un sobrino. Después de algunas oraciones y rituales que hicimos, el brujo sacó un libro extraño y me dijo: "Ve a tu casa, lee esta parte y después de las 3 de la mañana, si sientes a una mano que te toca tu espalda o el hombro, tendrás el poder, pero te hará falta algo más". Yo me retiré ese día e hice lo que me dijo. Empecé a leer el extraño libro, y haciendo la oración de invocación justamente a las 3:12 de la madrugada, sentí cómo me tocaron el hombro derecho. Al voltear a ver, era una mano negra llena de pelo con largas uñas. Al verla salté de asombro y sentí cómo una voz susurraba en mi cabeza y me decía: "Ve al cerro sin ropa y quédate a dormir ahí". Así lo hice, pero lo que pasó ahí no se los puedo revelar totalmente, pero explicaré a grandes rasgos. Seguí con lo que se me pidió. Terminé de hacer unos rituales para después hacer unas invocaciones, hasta que se me apareció un demonio y logré pactar con él. Ahora él me provee de sus poderes a cambio de ciertas ofrendas y por supuesto de mi alma. Después de varios años he cambiado mucho físicamente. No me falta nada, pero vivo mi vida de una forma austera. Tengo tanto dinero que no sería capaz de terminármelo. Mi ex esposo fue encontrado en la entrada del pueblo sin vida, y le faltaban algunas partes del cuerpo. Eso yo no lo hice, pero sí sé que fue la entidad que me cuida. Ahora me visitan muchas personas cada día. Vienen por enfermedades limpias y a pedirme trabajos que la verdad ni se imaginan. Actualmente tengo 40 años, y esta es mi historia de cómo me convertí en bruja. Segundo relato. Tenía una vecina, la cual a principios del año pasado me hizo daño con un regalo que hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo aceptado. La mujer de la que les vengo a hablar vivía cerca de mi casa. Siempre se estaba quejando de pequeños detalles como el ruido de la música o del que generaban los automóviles cuando llegaban a mi casa. En una ocasión, mi familia llegó a visitarme
Nosotros somos de estar conversando hasta altas horas de la noche, ya que no es muy constantemente que nos veamos seguido. Muy temprano al día siguiente, mi vecina tocó la puerta de mi casa, y como no abrió nadie, comenzaron los golpes insistentes. La mujer parecía una loca cada que hacía eso. Esto era cada que escuchaba algún ruido que llegara hasta su casa. Recuerdo que días después platicaba que se iba a mudar, ya que había encontrado un trabajo el cual requería cambiar de domicilio. Un fin de semana antes de irse de la colonia, llegó a mi casa a regalarme una botella de vino, según ella para hacer las paces, pues se iría el lunes y no quería irse sin antes despedirse y pedir disculpas por su mal comportamiento. Tontamente acepté el regalo. Estaba a punto de cenar, por lo que la invité a mi mesa. Yo acompañé la cena con el vino y ella con un jugo de naranja. Cuando ella se retiró de mi casa me miró muy extraño, pero no le di importancia. Esa mirada con el tiempo supe que era de burla por lo que estaba a punto de pasarme. Durante unos días, cada noche tomaba una copa de vino hasta que se terminó. Después comenzó a dolerme el estómago, pero realmente eran unos dolores horribles. Sudaba mucho y tenía pesadillas. No quería estar sola en la oscuridad de la noche. Un día por la noche, los dolores eran tan insoportables que llamé a un vecino para que me llevara al hospital. Pensé que esto se debía a haber comido un alimento en mal estado. Estuve internada por unos días y todos los estudios que me hacían salían negativos. Mi hermana me dijo que lo más probable era que me habían echado algún tipo de brujería, cosa que me negué en un inicio. A los días, mi hermana llevó a casa a una mujer que era curandera. Ella me pidió que me descubriera el abdomen. Cada movimiento que hacía sobre mí me hacía estremecer del dolor. Ella con voz calmada solo me contestaba que me aguantara tantito, que lo que traía en mi cuerpo estaba a punto de salir. Le pedí una cubeta a mi hermana porque estaba a punto de vomitar. Cuando lo hice, parecía que el vómito no tenía fin. Sudaba sujetando la mano de aquella señora, la cual me decía que tenía que ser fuerte, hasta que dejé de expulsar aquella porquería. No recuerdo lo que sucedió después porque me desmayé y desperté el día siguiente. Lo que tenía en mi estómago era un trabajo de brujería. Me comentaron que lo que había salido en la cubeta eran como gusanos blancos. La señora me dio unos test para que terminara de sacar aquella porquería que aún estaba en mi estómago. Después de algunos meses, se me salió la brujería. Hasta el día de hoy, me arrepiento de haber aceptado aquel regalo que casi me manda 3 metros bajo tierra.